Buenas noches, oyentes del otro lado del dial. Sean bienvenidos una vez más a este rincón oscuro, donde la realidad se desvanece y las sombras cobran vida. Esta noche les traigo una historia que sin duda les helará la sangre. Una historia que habla sobre los límites de la mente humana y lo que acecha más allá de nuestra propia comprensión. En un pueblo olvidado por el tiempo, un lugar donde las luces de la civilización nunca llegaron a brillar y donde el viento susurra entre las calles desiertas. Villa Epecuén, un lugar donde su historia se había perdido en las sombras y cuya única notoriedad venía de un misterioso edificio de la colina, una mansión antigua, de piedra oscura, con ventanas rotas y un jardín que había sucumbido en la maleza. En esa mansión vivía Herminia Brocchi. Herminia era una joven escritora. Había decidido mudarse. Vivía una época de inseguridades económicas y los ingresos por sus libros eran insuficientes. Ella buscaba, o más bien necesitaba encontrar inspiración, algo que le hiciera regresar a lo que amaba, escribir historias que causaran miedo, relatos que dejaran a sus lectores temblando en sus sillas. Ella decidió, entonces, mudarse a ese lugar apartado, donde la oscuridad y el aislamiento parecían ser los compañeros perfectos para la creación. Herminia llegó a la mansión a fines del otoño, cuando las hojas caían de los árboles y la niebla cubría el suelo. La mansión, conocida por los habitantes del pueblo como la Casa del Olvido, ya había sido considerada maldita, aunque nadie se atrevía a hablar demasiado sobre su historia. Lo que la joven Herminia no sabía era que la mansión no solo estaba llena de sombras, sino que también estaba llena de recuerdos que no pertenecían a su tiempo, sino a los de aquellos que habían vivido ahí mucho antes que ella. Durante las primeras semanas, todo parecía ir normal. La casa estaba silenciosa, como una tumba. Herminia se dedicaba a escribir en la biblioteca ubicada en el primer piso, una habitación llena de polvo y antiguos retratos. Sin embargo, había algo en la casa que le parecía muy extraño, algo que no lograba identificar. En las noches, cuando la niebla se espesaba y la luna llena iluminaba los pasillos de la mansión, Herminia sentía como si alguien la estuviera observando. Fue en una de esas noches cuando vio algo que jamás olvidaría. Ella estaba en el segundo piso, en el pasillo que conducía a su habitación, cuando escuchó un susurro, algo tan bajo que casi no pudo distinguirlo. Miró a su alrededor, nada, el aire estaba quieto, pero al girar hacia el gran espejo antiguo que se encontraba al final del pasillo, se detuvo. En el reflejo del espejo no había solo una figura, había dos. Herminia se acercó al espejo. Su aliento empañó la superficie fría. Lo que vio la paralizó. Una figura se encontraba detrás de ella, una figura que no estaba ahí. Un hombre de rostro pálido y ojos vacíos, con una expresión distante, como si estuviera mirando hacia un lugar que no existía. Herminia retrocedió. Sin embargo, el reflejo no desapareció. En lugar de irse, la figura pareció sonreír, un gesto que parecía no pertenecer a un ser humano. Los ojos de la figura brillaron con un destello extraño, y antes de que pudiera reaccionar, la figura habló. «No deberías estar aquí», dijo con una voz baja, casi susurrante, como un eco que provenía de otro tiempo. «Este lugar es nuestro». Herminia, aterrada, dio un paso atrás, mirando el espejo con incredulidad. El hombre parecía estar atrapado en el reflejo, pero su voz se sentía real, como si viniera de lo más profundo de la casa. Esa noche Herminia no pudo dormir. Los susurros continuaron, recorriendo las paredes, deslizándose por los pasillos. Al día siguiente se dio cuenta de algo extraño.
El espejo no solo mostraba el reflejo de las personas que pasaban por ahí, a veces mostraba algo más, figuras fantasmales, personas que nunca habían estado en la casa y que sin embargo parecían tan reales como cualquiera que estuviera presente. A medida que los días pasaban, Herminia comenzó a sentir que perdía el control. Las voces crecían, las figuras en el espejo se volvían cada vez más numerosas, hasta que un día, mientras escribía en su escritorio, un grito desgarrador la hizo levantar la vista. Al mirar por la ventana vio algo que la heló de terror. Vio una figura parada en el jardín, observando la casa desde la oscuridad. Una figura familiar, la misma que había visto en el espejo. Herminia corrió a la entrada, pero cuando abrió la puerta no había nada. El jardín estaba vacío, la niebla había desaparecido. ¿Fue acaso una ilusión en su mente?, pensó ella. A esa altura, Herminia ya sabía que algo terrible estaba ocurriendo en la casa, algo que no podía entender. El espejo había cobrado vida y con él la presencia de aquellos que nunca habían dejado de habitarla. En su desesperación, fue al pueblo en busca de respuestas. Los viejos habitantes le hablaron de la mansión, pero pocos se atrevían a contarle la verdad. Finalmente, una anciana le susurró en secreto: el espejo está maldito. Muestra el reflejo de aquellos que han sido olvidados, los que mueren sin dejar rastro, los que nunca fueron recordados, y aquellos que miran demasiado tiempo se convierten en parte de su reflejo. Esa misma noche, cuando Herminia regresó a la mansión, vio lo que temía. En el reflejo del espejo ya no solo había una figura detrás de ella, ahora ella misma estaba atrapada ahí, en el espejo, mirando desde el otro lado con una sonrisa vacía. Nadie volvió a ver a Herminia. El pueblo olvidó su nombre, como olvidó a todos los que habían sido absorbidos por la mansión. El espejo sigue ahí, esperando, y quien se atreva a mirarlo demasiado tiempo, nunca saldrá. Así terminamos por esta noche, queridos oyentes. Ahora ya saben lo que sucede cuando miran esos espejos antiguos. Tengan cuidado, porque a veces el reflejo no solo muestra lo que somos, sino aquello que no queremos ser. Esto fue Turno Noche.